Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a trabajar con la lección 6, consenso grupal para la toma de decisiones. En la expectativa del logro, vamos a establecer diferencias entre la noticia, el editorial y los artículos de opinión. Iniciamos ahí con comparto lo que sé, los saberes previos. Analizo los enunciados y comento al respecto. El periódico consta de varias secciones. Entre estas secciones tenemos la portada, noticias más importantes y sumario. Internacional, noticias de todo el mundo. Nacional, noticias del propio país. Local, noticias regionales o locales. Sociedad, sucesos. Cultura, noticias sobre cine, teatro, música, danza. Cartelera, información sobre cine, teatro. Anuncios breves, anuncios por palabras. Deportes, noticias deportivas. Economía, noticias del mundo empresarial y comercial. Bolsa, información sobre la cotización de las acciones. Agenda, informaciones prácticas. Farmacia, loterías, el tiempo, etc. Pasatiempos, chistes, crucigramas, tiras cómicas. Radio y televisión, programación de las televisiones y emisoras de radio. ¿Qué estrategias aplico para diferenciarlas? Pues tengo que ver en cada sección qué es lo que contiene y poder decir, esta sección es de deporte o esta sección es de economía, porque habla de cómo está el cambio del dólar o cómo está el precio del café. Entonces, según el contenido, yo tengo que identificar a qué sección pertenece cada aspecto de las noticias que he localizado. ¿Cómo diferencio entre una noticia, un editorial y un artículo de opinión? Pues déjenme decirles que la noticia es un texto informativo por excelencia y se explica mediante el canal. Es la información sobre un hecho o conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. Luego ahora vamos a hablar de un artículo de opinión. No sé si en el periódico ustedes han ubicado el artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto de carácter periodístico en el que el autor, una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, expone su postura, valoración y análisis sobre un determinado asunto o acontecimiento de interés público. Por otro lado, el editorial periodístico es un texto o comentario generalmente no firmado que explica, valora y juzga un hecho de especial importancia y actualidad. El editorial resume una opinión colectiva que va en concordancia con la línea ideológica del medio de comunicación en el que se publica y es en muchos casos escrita por el propio director de dicho medio. Entonces, la diferencia entre el artículo de opinión y el editorial es que el artículo de opinión es escrito por una personalidad, dígase por lo menos Rafael Platero, Armando García, Rómulo Emiliani, Amílcar Santamaría, muchas personas que escriben sobre Ilsa Díaz, que escriben sobre temas de actualidad y ellos lo firman con su nombre y tienen reconocimiento, tienen ellos prestigio. Entonces,
Uno lee esos artículos para ver qué piensan ellos sobre determinado tema. Mientras el editorial no va firmado generalmente y es escrito por el director del periódico o se lo asignan a alguien de redacción y tiene que ver sobre todo con la política del periódico, qué es lo que ellos piensan sobre un determinado tema. Ahora vamos a leer el texto El reciclaje y el agua. Sabemos que hablar del agua en nuestro país y en todas partes es un líquido vital y que en la actualidad es escaso. Sobre todo en nuestro país, sobre todo en la capital y en otros lugares, la gente tiene una gran carestía de agua. Y nosotros debemos aprender a cuidar el agua. Este texto nos habla sobre esto. Leámoslo, por favor. El reciclaje y el agua. Actualmente se está desarrollando una campaña importante para la protección ambiental y con ella los recursos hídricos básicos para nuestra vida y nuestro desarrollo. Se trata de la campaña sobre el reciclaje de los desechos sólidos. Son las 3 R que técnicamente se utilizan para establecer la relación del reciclaje. Reduzca, reuse, recicle. Pero existe una cantidad de verbos que deben formar parte del nuevo léxico ambiental, entre ellos regale, aquellos que aún sirve y no utiliza, no lo deseche. Lo que a una persona no le sirve, otra lo puede utilizar. Recolecte todo ese material que ya no va a utilizar, clasifíquelo y entréguelo. Recoja. No actúe al contrario tirando papeles y cáscaras por doquier. Repare. En vez de tirar algo primer desperfecto que presente, retome. Una mano de pintura dará durabilidad a muchos artículos y enseres. Recapacite. Producir desechos sólidos sin necesidad y manejarlos como basura invisible daña el planeta y los recursos hídricos. Reclasifique. Los desechos orgánicos y los inorgánicos se manejan por separado, pero los cartones y papel pueden separarse de los desechos de legumbres y los plásticos inorgánicos de los vidrios y metales. Una cultura de protección con la R de reciclaje invita a una sociedad más limpia en apoyo al planeta y principalmente a los recursos hídricos. Cada año, en el embalse Los Laureles, se recogen toneladas de desechos sólidos en las primeras lluvias desde una zona poco desarrollada en Cuenca Alta. Por ello, nos sumamos a la campaña actual de reciclaje. Rodolfo Ochoa Álvarez. Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Este es un proverbio, cree. Ahora vamos a leer el glosario. El glosario son términos que hemos utilizado en el texto que acabo de leer. Embalse, depósito artificial en el que se almacenan las aguas de un río o de un arroyo, generalmente mediante una presa o un dique. Enseres, utensilios, muebles, instrumentos necesarios en una casa o para una profesión. Hídricos, adjetivo del agua o relativo a ella. Legumbres, todo género de fruto o semilla que se cría en vainas. Nenotecnia, método usado
para aumentar las facultades de la memoria. Esto se encuentra en la página 27. Continuamos en la página 28. Leo y anticipo. Leo atentamente el texto, el reciclaje y el agua. Comento de acuerdo con los tópicos siguientes. Cuando hablamos de tópicos son temas. ¿Debemos cambiar de actitud para proteger el medio ambiente? Tenemos que pensar nosotros si debemos cambiar de actitud, si lo que estamos haciendo es incorrecto, si es necesario que cambiemos de actitud. ¿Es importante proteger el ambiente para conservar el agua? La respuesta está en usted. La importancia del reciclaje para cuidar el ambiente de la contaminación. Sí es importante que se utilice el reciclaje que ya se explicaba en la lectura para cuidar el medio ambiente y la contaminación. Lo primero solo tenía que reflexionar, no tenía que escribir, pensar, reflexionar. Ahora, comprendo y valoro. Comento el contenido del texto. Relaciono las ideas importantes de acuerdo con las siguientes propuestas del texto. Esto de comento y valoro, pues va a comentar y valorar con sus padres en casa, con sus hermanos. Reducir el consumo de enlatados y embotellados. Debemos regalar a personas que pueden reusar lo que no utilizamos. Desarrollar campaña para la protección ambiental. Trabajar e invitar a crear una sociedad más limpia en apoyo del planeta y principalmente de los recursos hídricos. Pasamos a la sección reconozco. Esta sí la vamos a realizar. Reconozco. Todo texto en prosa está estructurado en párrafos y estos a su vez están conformados por idea principal e ideas secundarias. En cada párrafo vamos a encontrar una idea principal, que es lo más importante, y una o más ideas secundarias que vienen a darle más claridad a la idea principal o a dar ejemplos. Leo atentamente el párrafo e identifico la idea principal. Actualmente se está desarrollando una campaña importante para la protección ambiental y con ella los recursos hídricos básicos para nuestra vida y nuestro desarrollo. Se trata de una campaña sobre el reciclaje de los desechos sólidos. En este párrafo tenemos que identificar la idea principal. Y aquí en el aprendo nos dice que las ideas principales son las que expresan información central sobre el desarrollo del tema que trata un texto. La idea principal es lo más importante. Si nosotros subrayamos esa idea principal y después leemos lo demás, lo que queda no va a tener sentido. Quiere decir que esa es la idea principal, lo más importante, y es la idea donde giran las demás. Después de identificar la idea principal, comento las ideas secundarias que desarrollan o amplían la información de la idea principal, además de señalar qué palabras o frases mantienen la conexión y cohesión del párrafo. Aquí recordemos lo de las conjunciones, los conectores. Leo el siguiente párrafo, comento si hay cohesión y explico el por qué. La cohesión es que si el párrafo es una unidad que tiene sentido, ¿no?, en sí mismo. Una cultura, protección, la ERE, reciclaje, invita a una sociedad más limpia, apoyo al planeta y principalmente los recursos hídricos. Cada año el embalse Los Laureles se recogen toneladas de desechos sólidos. Las primeras lluvias, una zona poco desarrollada, Cuenca Alta. Ello nos sumamos la campaña actual de reciclaje.
Usted tiene que decir si tiene cohesión, si este párrafo tiene ese sentido de unidad, si es coherente, si tiene eso sentido de unidad. ¿Cuál va a ser su tarea? En el cuaderno escribe reconozco. Escribe las indicaciones y este párrafo. Luego en este párrafo le voy a solicitar que la idea principal la subraye con un color rojo o con cualquier color con que usted quiera, y luego las ideas secundarias con otro color. Si no tiene colores, pues con el lápiz lo puede sombrear para identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Luego en el último párrafo usted lo lee y al final me escribe si este párrafo tiene cohesión y explicar por qué. Si usted dice que sí tiene cohesión, ¿por qué dice eso? Si dice que no, ¿por qué no tiene cohesión? En el primer párrafo también me tiene que encerrar con un círculo las frases que mantienen la cohesión, la conexión y la cohesión del párrafo. Son como esos enlaces, palabras que sirven para conectar una idea con otra. Eso es todo, jóvenes. Espero que hayan entendido y si tienen duda, pues vamos a evacuarlas este día que voy a asignar la tarea. Gracias. Buen día.